En el cumpleaños de mi hija, mi abuela le preguntó, ¿te gustó tu nueva escuela? Mi hija respondió, ¿cuál escuela? No voy a la escuela. Entonces mi abuela giró su cabeza hacia mis padres. ¿Qué hicieron con el dinero? Me llamo Tony, tengo 28 años, y mi vida no fue exactamente lo que soñé cuando era niño. Todo empezó cuando trabajaba como mesero en un restaurante pequeño en el centro de la ciudad, un lugar donde el olor a fritura y café barato se pegaba a la ropa como si fuera parte de uno. No me quejaba, o al menos trataba de no hacerlo. Con lo que ganaba, apenas me alcanzaba para alimentar a mi hija, Lucía, que era mi mundo entero. Tenía 5 años, unos ojos grandes y curiosos que parecían entender más de lo que una niña de su edad debería. Vivía con ella en la casa de mis padres, Nora y Alfredo, junto con mi hermano mayor, Alex. La casa no era grande, pero era lo que había. Cada mes, entregaba casi todo mi sueldo para los gastos del hogar, la renta, la luz, el agua, la comida. Era lo que tocaba, ¿no? Ellos me lo pedían, y yo no podía decir que no, porque, bueno, era su casa. Mi rutina era siempre la misma. Me levantaba a las 5 de la mañana, preparaba el desayuno para Lucía, normalmente un pan con mantequilla y un vaso de leche, si había, la despertaba con un beso en la frente y le prometía que pronto las cosas iban a mejorar. Luego salía corriendo al restaurante, donde pasaba 12 horas sirviendo mesas, limpiando platos y sonriendo a clientes que a veces ni me miraban. Ganaba poco, muy poco. Después de pagar los gastos de la casa, lo que me quedaba apenas alcanzaba para comprarle a Lucía algo de ropa usada o un juguetito de esos que vendían en la calle. Pero había algo que me dolía más que el cansancio o el sueldo miserable: Lucía no estaba en la escuela. Tuve que sacarla del kinder. No podía pagar la matrícula, los uniformes, los útiles. Cada peso que entraba se iba en comida o en las cuentas de la casa. Al principio, mis padres me decían que no me preocupara, que ellos me ayudarían, que pronto todo se arreglaría. Pero las promesas se quedaron en palabras, y Lucía se quedó sin escuela. Cada vez que la veía jugando sola en el patio, con un cuaderno viejo donde dibujaba garabatos, sentía un nudo en el pecho. Quería darle más. Quería llevarla al parque de diversiones, comprarle ropa nueva, inscribirla en una escuela buena donde pudiera aprender y hacer amigos. Pero, por entonces, eso era solo un sueño. Mis padres, Nora y Alfredo, no trabajaban. Mi papá decía que estaba jubilado, aunque nunca había tenido un empleo fijo que yo recordara. Mi mamá se la pasaba en casa, viendo telenovelas o quejándose de que todo estaba caro. Mi hermano Alex, que tenía 32 años, era aún peor. No hacía nada. Ni trabajaba, ni estudiaba, ni ayudaba en la casa. Pasaba el día en su cuarto, con el celular, o salía con sus amigos a quién sabe dónde. A veces me preguntaba cómo era que no se sentían mal viviendo de lo que yo aportaba. Pero no decía nada. No quería peleas. Solo quería que Lucía estuviera bien. Una tarde, mientras limpiaba mesas en el restaurante, recibí una llamada que me cambió el ánimo. Era mi abuela, Teresa. Ella vive en otra ciudad, a unas horas de aquí, y siempre ha sido como un ángel para mí. Cuando mi esposa, la mamá de Lucía, nos dejó hace 3 años, fue mi abuela quien me ayudó a seguir adelante. Me mandaba mensajes, me llamaba, y a veces me enviaba un poco de dinero para que comprara algo para Lucía. Pero no la veía desde hace meses, porque el pasaje para visitarla era caro y yo no tenía tiempo. Tony, mi niño, dijo su voz cálida al otro lado del teléfono. ¿Cómo estás? ¿Y mi Lucía? Sonreí solo de escuchar su voz. Le conté cómo estaba todo, el trabajo, las cuentas, la casa. No quise preocuparla demasiado, pero cuando me preguntó por Lucía, no pude mentirle. Le dije la verdad, que no podía pagarle la escuela, que apenas nos alcanzaba para comer, que vivía con mis padres y que todo mi sueldo se iba en los gastos de la casa. «Ay, Tony», dijo ella, con un tono que mezclaba tristeza y determinación. «No te preocupes, mi amor. Pronto vas a recibir una sorpresa». «¿Todo va a estar bien, una sorpresa?», pregunté, intrigado. «Confía en mí», respondió, y casi pude verla sonriendo a través del teléfono. «Cuida a mi Lucía, y no te preocupes por nada». Colgué con una chispa de esperanza. Mi abuela siempre cumplía sus promesas. No sabía qué tenía planeado,
pero algo en su voz me hizo sentir que las cosas podían cambiar. Los días pasaron, y yo esperaba esa sorpresa. Cada vez que llegaba el cartero, corría a ver si había algo para mí. Cada vez que sonaba el teléfono, pensaba que podía ser ella con buenas noticias. Pero no pasaba nada. Todo seguía igual, el trabajo agotador y las burlas de mis padres. Porque sí, mis padres y Alex no solo vivían de mí, sino que se burlaban de mí. Una noche, mientras comíamos, mi papá miró mi plato y dijo: «Tony, ¿cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad? Mira cómo vives, apenas puedes darle de comer a tu hija». Alex soltó una carcajada, y mi mamá agregó: «Es que no se organiza. Si fuera como nosotros, ya tendría algo mejor». Me quedé callado, apretando los dientes. Lucía estaba a mi lado, jugando con una cucharita. No quería que escuchara esas cosas, pero ellos no se detenían. Cada día era lo mismo, comentarios hirientes, risitas, miradas de desprecio. Y yo, como tonto, seguía dándoles mi dinero, porque si no, nos echarían de la casa. Pasaron semanas, y la sorpresa de mi abuela no llegaba. Empecé a pensar que tal vez había sido solo una de esas cosas que la gente dice para animarte. Una noche, después de un turno particularmente largo, llegué a casa con los pies adoloridos y el cuerpo agotado. En el restaurante, un cliente se había quejado porque su sopa estaba fría, y el jefe me descontó medio día de paga como lección. Me senté en la sala, con Lucía dormida en mis brazos. Mi mamá estaba en la cocina, preparando algo que olía increíble. Por un momento, pensé que tal vez habría comida para todos. Pero cuando entré, vi que ella y mi papá estaban comiendo langosta. Sí, langosta. No sé de dónde sacaron el dinero para eso, pero ahí estaban, con sus platos llenos, mientras Alex se servía una porción generosa. En la mesa, para mí y para Lucía, había un plato con arroz y frijoles. Los mismos frijoles de siempre. «Tony, siéntate, come algo», dijo mi mamá, sin siquiera mirarme. Miré el plato de frijoles y luego el de ellos. Sentí una punzada en el estómago, no de hambre, sino de rabia. Pero me tragué las palabras. No quería discutir delante de Lucía, aunque estuviera dormida. «¿De dónde sacaron eso?», pregunté, tratando de sonar casual. «Un amigo nos lo regaló», respondió mi papá, cortando un pedazo de langosta con una sonrisa. «No te preocupes, hijo, come lo tuyo». Alex soltó una risita, como si mi pregunta fuera estúpida. Me senté en silencio, puse a Lucía en una silla a mi lado y comí los frijoles. Eran insípidos, como siempre. Mientras masticaba, escuché a mi mamá hablar con Alex sobre un reloj nuevo que él quería comprarse. Un reloj. Yo apenas podía comprar pañales para Lucía cuando los necesitaba, y ellos hablaban de relojes caros. No entendía nada. Esa no fue la primera vez que noté algo raro. En las últimas semanas, mis padres y Alex parecían tener cosas nuevas. Mi mamá estrenó un vestido elegante, mi papá tenía unos zapatos brillantes que no había visto antes, y Alex no paraba de presumir su celular nuevo. Yo no preguntaba mucho, porque siempre me decían que eran regalos o que los habían conseguido baratos. Pero algo no cuadraba. Ellos no trabajaban. No tenían ingresos. Entonces, ¿de dónde salía todo eso? Pero entonces llegó el día del cumpleaños de Lucía. Iba a cumplir 6 años, y yo no tenía casi nada para darle. Con lo que me sobró del sueldo, le compré una muñeca pequeña en una tienda de segunda mano y ahorré para hacer un pastel casero. No era gran cosa, pero quería que mi niña tuviera un día especial. Esa mañana, me desperté temprano y decoré la sala con unos globos que conseguí baratos. Lucía estaba emocionada, corriendo por la casa con su vestido favorito, que ya le quedaba un poco pequeño. Mis padres y Alex apenas le prestaron atención. Mi mamá dijo que tenía que salir a hacer un mandado, y mi papá y Alex se quedaron en sus cuartos, como siempre. Yo no esperaba nada de ellos, pero aún así dolía que ni siquiera le dijeran feliz cumpleaños a Lucía. Cerca del mediodía, alguien tocó la puerta. Abrí y ahí estaba mi abuela Teresa, con una sonrisa enorme y los brazos llenos de bolsas. Lucía gritó de emoción y corrió a abrazarla. Yo no podía creerlo. No sabía que vendría. Entró como si fuera una ráfaga de aire fresco, llenando la casa de una energía que no había sentido en mucho tiempo.
Traía regalos, comida, y hasta un pastel enorme decorado con flores de azúcar. Mis padres y Alex aparecieron de repente, como si el olor a pastel los hubiera sacado de sus cuevas. Teresa, ¡qué sorpresa!, dijo mi mamá, con una sonrisa falsa que no engañaba a nadie. Mi abuela los miró de reojo, pero no dijo nada. Se dedicó a Lucía, dándole abrazos y besos. Le dio una muñeca nueva, una cocinita de juguete y una bicicleta brillante que hizo que los ojos de mi hija se iluminaran como nunca. Yo también estaba feliz, viendo a Lucía reír y saltar. Por un momento, todo era perfecto. Mientras comíamos el pastel, mi abuela se sentó con Lucía y empezó a hablarle. Mi pequeña, ¿te gustó tu nueva escuela? ¿Ya hiciste amiguitos?, preguntó, con una sonrisa. Lucía la miró, confundida, y con una vocecita triste dijo, ¿cuál escuela? No voy a la escuela. El aire en la sala se volvió pesado. Mi abuela frunció el ceño y me miró, buscando una explicación. Sentí un nudo en la garganta, pero no había forma de suavizar la verdad. No está en la escuela, abuela, dije, bajando la mirada. No he podido pagarla. Todo mi dinero se va en la casa y en comida. Los ojos de mi abuela se abrieron como platos. Giró la cabeza lentamente hacia mis padres, que estaban sentados al otro lado de la mesa, con las caras pálidas como si hubieran visto un fantasma. ¿Cómo que no está en la escuela?, preguntó, con una voz que temblaba de incredulidad. Entonces, ¿qué hicieron con el dinero que les envié para que matricularan a Lucía? Mis padres se miraron, nerviosos. Mi mamá empezó a balbucear algo sobre que se gastó en otras cosas importantes, pero mi abuela no la dejó terminar. ¿Y el dinero que les envié para Tony?, preguntó, levantando la voz. ¿El dinero mensual para que él y Lucía vivan bien? ¿Tampoco se lo dieron? Me quedé helado. ¿Dinero? ¿Qué dinero? Miré a mis padres, esperando una explicación, pero solo vi sus caras de culpabilidad. Mi papá intentó decir algo, pero las palabras se le enredaban. ¿Dinero?, pregunté, sintiendo que el mundo se me venía abajo. ¿De qué están hablando? Nunca me han dado nada. Al contrario, me piden hasta el último peso de mi sueldo para los gastos de la casa. Mi abuela se puso de pie, con los ojos encendidos de furia. Son unos oportunistas desgraciados, gritó. Les envié dinero para todos, para la escuela de Lucía, para que Tony y su hija coman bien, y también para ustedes. ¿Y se lo quedaron todo? ¿Todo? Mis padres y Alex estaban mudos, con las cabezas gachas. Intentaron dar excusas tontas, pero cada palabra que decían sonaba más ridícula que la anterior. Yo sentía una mezcla de rabia y traición. Todas las veces que comí frijoles mientras ellos comían langosta, todas las burlas, todas las noches que me acosté con el estómago vacío para que Lucía tuviera algo que comer. Todo porque ellos se estaban quedando con el dinero que mi abuela enviaba. Mi abuela no les dio tiempo de seguir hablando. Tomó a Lucía de la mano, me miró y dijo, Tony, agarra tus cosas. Tú y Lucía se vienen conmigo. No lo pensé dos veces. Empaqué lo poco que teníamos, alguna ropa, los juguetes de Lucía, mi cepillo de dientes, y salimos de esa casa. Mi abuela nos subió a su auto, y mientras nos alejábamos, vi a mis padres y a Alex en la puerta, con caras de derrota. No sentí lástima. Solo sentí alivio. Llegamos a la ciudad de mi abuela cuando ya era de noche. Era un lugar más grande que el nuestro, con calles anchas, luces brillantes y edificios que no parecían tan viejos. Mi abuela nos llevó directamente a un departamento en un edificio moderno, en un barrio tranquilo. Abrió la puerta con una llave que sacó de su bolso, y al encender la luz, me quedé boquiabierto. Era un lugar hermoso, 2 habitaciones, una cocina amplia, un baño con agua caliente que funcionaba, y un balcón con vista a un parque. Todo estaba limpio, con muebles nuevos y cortinas que dejaban entrar la luz del día. Lucía corrió por el lugar, riendo y tocando todo, mientras yo me quedaba parado en la entrada, sin saber qué decir. Esto es para ustedes, Tony, dijo mi abuela, poniéndome una mano en el hombro. Vivan aquí gratis. No pagarás alquiler, no pagarás nada. Es tuyo y de Lucía ahora. No pude contener las lágrimas. Abracé a mi abuela con fuerza, agradeciéndole en voz baja. Lucía se unió al abrazo,
y por un momento, los tres nos quedamos así, en silencio, sintiendo que el mundo por fin nos daba una oportunidad. Esa noche, mi abuela preparó una cena sencilla pero deliciosa, pollo asado, arroz con verduras y un postre de frutas. Comimos en la mesa del comedor, hablando de todo y de nada. Le conté a mi abuela más detalles sobre cómo habían sido las cosas en casa, sobre las veces que mis padres me pedían dinero extra, sobre cómo Alex se burlaba de mí por ser el perdedor de la familia. Ella escuchaba con atención, asintiendo, y de vez en cuando soltaba un suspiro de enojo. «Tony, tú siempre has sido un buen chico», me dijo mientras lavábamos los platos. «Desde que eras pequeño, te veía luchando por todo. Tu mamá y tu papá, ay, no sé qué les pasó. Pero no te preocupes más por ellos. Ahora es tu turno de brillar». Me quedé pensando en eso toda la noche. Dormí en una cama cómoda por primera vez en años, con Lucía a mi lado, acurrucada como un gatito. Mi abuela matriculó a Lucía en una escuela privada, y a mí me ayudó a encontrar un trabajo en un hotel 5 estrellas. El trabajo era diferente al anterior. El hotel era elegante, con clientes que vestían bien y dejaban buenas propinas. Ganaba el doble de lo que ganaba antes, y al final del mes, pude ahorrar un poco. Compré ropa nueva para Lucía, un vestidito rosa que le encantó, zapatos limpios y hasta una mochila para la escuela. Ella volvía a casa cada día contando historias de sus amiguitos, de cómo pintaron un árbol en clase o jugaron a la pelota. Yo la escuchaba con el corazón lleno, sabiendo que todo eso era gracias a mi abuela. Pero en el fondo, siempre pensaba en mis padres y en Alex. No los extrañaba, pero me preguntaba qué estaría pasando con ellos. Mi abuela no hablaba mucho del tema, pero una noche, después de que Lucía se durmiera, me lo contó todo. Estábamos sentados en la sala, con una taza de chocolate caliente en las manos. Ella soltó una risita, como si recordara algo gracioso, y empezó a hablar. «Tony, ¿sabes qué pasó con ellos después de que nos fuimos?», preguntó, con un brillo travieso en los ojos. Sacudí la cabeza, curioso, pues, al principio, pensaron que yo iba a volver, que era solo una pelea tonta. Pero no les di ni un centavo más. Les dije que se habían quedado solos por aprovechados. Y mira, no pagaron la renta de la casa. El dueño los desalojó a los tres, a tu mamá, a tu papá y a Alex. Terminaron en la calle, con lo poco que tenían. Me quedé en silencio, procesando eso. No sentí pena, solo una especie de justicia poética. Ellos, que vivían como reyes con el dinero que les enviaba mi abuela, ahora no tenían nada, y lo peor, continuó mi abuela, riendo bajito, es que me llamaron rogando ayuda. Tu mamá lloraba al teléfono, diciendo que eran familia, que no los dejara así. Tu papá prometió cambiar, y Alex hasta dijo que buscaría trabajo. Pero yo les dije que no. Que habían tenido su oportunidad, y la desperdiciaron robándote a ti y a Lucía. Ahora, no sé dónde están. Dicen que se mudaron con unos parientes lejanos, pero no les creo. Se lo merecen. Escuché eso y sentí una oleada de satisfacción. Toda la rabia que había acumulado, las burlas, las comidas desiguales, las noches de hambre, se transformó en algo como alivio. Justicia. Ellos habían jugado sucio, y ahora pagaban el precio. Yo, en cambio, tenía una nueva vida, un trabajo decente, una hija feliz en la escuela, un hogar propio. Gracias a mi abuela Teresa, éramos libres. Desde ese día, no volví a pensar mucho en ellos. Me concentré en lo bueno. Llevé a Lucía al cine por primera vez, le compré más juguetes, y hasta empecé a ahorrar para unas vacaciones. La vida, por fin, sonreía para nosotros. Con el tiempo, Lucía terminó su primer año escolar con un certificado de excelencia, y la maestra me dijo que era una de las alumnas más brillantes de su clase. Yo seguí creciendo en el hotel y me dieron un aumento de sueldo, pude comprar un televisor para el departamento y hasta planeé unas vacaciones cortas para el próximo verano. Mi abuela seguía siendo nuestro ángel, pero ahora éramos nosotros los que la invitábamos a cenar, los que le hacíamos sentir que ella también era parte de nuestro hogar. Un día, mientras caminábamos por el parque, Lucía me tomó de la mano y me dijo, «Papi, ¿sabes qué? Estoy feliz. Porque estás conmigo, y la abuela también. Y porque ahora puedo ir a la escuela y tener amigos». La abracé fuerte, sintiendo que las lágrimas me quemaban los ojos.
Pero esta vez no eran de tristeza, sino de felicidad. Habíamos pasado por tanto, pero lo habíamos superado. Y aunque la traición de mis padres y mi hermano siempre será una cicatriz, ya no duele como antes. Porque ahora somos libres. Libres para soñar, para reír, para vivir. Suscríbete para más historias diarias.